Otro de los elementos que debe ser considerado es que la administración de las tierras y derechos de los recursos naturales, las comunidades y otras que tengan tierras históricamente les pertenecen y tradicionalmente han administrado en forma especial, deben de mantener ese sistema. Un elemento más que sumamos a esta discusión es el derecho sobre las tierras que poseen y poseyeron, cuando el vínculo se mantenga. La Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre tierras que históricamente les pertenecen. Sin embargo, también alude a la tenencia como uno de esos elementos necesarios. Sin embargo, el desarrollo del concepto internacional de un nuevo cuerpo jurídico a través de las normas y la jurisprudencia de la Corte ha establecido que los derechos de propiedad indígena sobre los territorios se extienden en principio a todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales ya fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial internacionalmente reconocida. Esa relación especial para los mayas constituye un elemento de encuentro entre el futuro y el pasado, entre su presente y su realidad, entre lo material y lo inmaterial. La tierra es un elemento esencial para la vida de los mayas. Debe además agregarse dentro de esa legislación obligatoria para el Estado de Guatemala, por los fundamentos ya citados en el artículo 2 de la Convención y el artículo 67 constitucional, la titulación y registro de la propiedad de las comunidades, como un derecho colectivo de propiedad sobre las tierras indígenas, implicando la titulación colectiva del territorio. Esto es el reconocimiento de un título también colectivo de propiedad, sin perjuicio de las formas de organización interna de los pueblos indígenas en cuanto a la tenencia de la tierra. Igualmente, las medidas legislativas que se adopten deberán realizarse con el amparo de las consultas previas, efectivas y plenamente informadas con la población indígena. Deben existir dentro de esa legislación medios para hacer valer su derecho frente al Estado y frente a terceros. Como se ha explicado en esta audiencia, las comunidades indígenas se encuentran indefensas en virtud de que el Estado de Guatemala no cuenta con una legislación que les permita participar en un proceso jurídico donde defiendan su tierra y su territorio. A este respecto, el tribunal ha sostenido que para garantizar el derecho de los miembros a la propiedad comunitaria, los estados deben establecer un recurso efectivo con las garantías del debido proceso. Esas disposiciones devienen directamente del derecho irrenunciable de defensa, por el cual se afirma que nadie puede ser procesado, condenado y privado de sus derechos sin haber sido citado o ir vencido en proceso legal previamente establecido y un juez previamente establecido. Por lo cual, esta delegación, en nombre de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, concluye que los derechos de los pueblos indígenas son violados en forma continua por el Estado de Guatemala, quien tiene tanto el deber constitucional como el deber internacional de adoptar medidas de legislación interna que satisfagan sus obligaciones en materia de tierras y territorios indígenas, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Debe reconocerse por el Estado de Guatemala la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas a fin de ser los sujetos activos del derecho. Los territorios ancestrales deben ser resguardados por una legislación especial que desarrolle el contenido de la norma constitucional. La inexistencia de esta legislación perpetúa la violación sistemático, histórico y estructural de los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios. Entre otros, debe promulgarse un código agrario que atienda la problemática agraria por parte del Estado, basado en la realidad social y económica del campo. Eso es una necesidad imperativa, pero este código no debe subsumir, marginar, excluir, diferenciar los derechos reconocidos por la Constitución y el cuerpo jurídico internacional ya establecido en materia de tierra y territorio de los pueblos indígenas. La legislación de la República de Guatemala en su ordenamiento carece de la normativa específica atinente a las materias de los pueblos indígenas que habitan el país en relación a la protección a tierras y territorios ancestrales.
Es por ello que la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe especial sobre tierras y territorios indígenas en la República de Guatemala por la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos, señora Dana Shelby. Visita presencial a la República de Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir información de las comunidades afectadas, las organizaciones indígenas y campesinas y el Estado de Guatemala. Instar al Estado de Guatemala a la adopción de las medidas legislativas que actualicen la situación internacional o avances en esta materia en los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación a las tierras y territorios ancestrales, dando así cumplimiento a la normativa constitucional contenida en el artículo 67. Instar al Estado de Guatemala que en la elaboración de la legislación que elabora contenga, entre otros elementos, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas en forma tal que tengan legitimación activa, administración de la tierra y derechos sobre los recursos naturales, derechos sobre las tierras que poseen y que poseyeron, y la titulación y registro de la propiedad a las comunidades indígenas. Matías Agüero. Thank you very much. Muchísimas gracias. Les invito a los representantes del Estado de Guatemala a hacer su exposición. Muchas gracias nuevamente en nombre del Estado de Guatemala. Quisiéramos que en función de la palabra que complemente cada una de las personas representadas acá haga su presentación para economizar tiempo. El Estado de Guatemala considera que sí existe en cumplimiento del artículo 1 y artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la legislación que permite el desarrollo de los aspectos abordados por los peticionarios. En particular, el artículo 19 del Código Municipal, decreto 12/2002, aborda el aspecto del desarrollo de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas para que ellos y ellas puedan ser inscritas en el registro municipal de comunidades indígenas. Asimismo, el artículo 119 del Código Municipal habla de las tierras comunales. Sin más, podría decir que en cumplimiento del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho de propiedad, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 39, también se refiere a la propiedad privada. Una propiedad privada que no debe ser interpretada en su sentido estricto. Al contrario, Guatemala, en función de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de protección, ha ajustado su legislación como producto del proceso de paz. Efectivamente, estamos de acuerdo con que la libertad y la igualdad hacia los pueblos indígenas no ha sido visualizada como tal. Sabemos bien que ese principio de igualdad necesita ser visualizado con las propias desigualdades y exclusiones de los cuales ha sido históricamente afectada la población indígena guatemalteca. Y la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho que es necesario visualizar ese principio de igualdad más allá de la forma, de la norma, e impone que situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme a sus diferencias y que tal diferencia tenga una justificación razonable. Es por eso que en el año 95 acoge con una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para el bien de Guatemala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Estado de Guatemala, en el desarrollo, podríamos decir que efectivamente la tierra, descrita desde el acuerdo de paz sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, lo ve como un recurso femenino. Efectivamente hay una alta conflictividad agraria y para ello ha desarrollado algunos de los componentes legislativos para contribuir a la solución de la problemática. Si ustedes recordarán, Guatemala trata de hacer un proceso en su historia con el decreto 900 de reforma agraria y produce la reacción de intereses multinacionales, en especial el gobierno de los Estados Unidos, que provoca el derrocamiento del gobierno de la revolución. Una conflictividad que también en la Constitución, en el artículo 123, está limitada hasta el 1 de marzo de 1956. ¿Eso de qué nos habla? Que todo lo que está escrito en
siquiera hasta antes del 1 de marzo de 1956, Guatemala no lo puede modificar. Y ha tenido dentro de los procesos algunas circunstancias que son necesarias para facilitar el acceso a la tierra, entre ellos la creación de la ley del Fondo de Tierras, cuyo trabajo es desarrollar una política de equidad con perspectiva de género que incorpora de manera organizada y progresiva los programas que se ejecutan, visualizando las necesidades de hombres y mujeres. Cabe destacar que el programa del Fondo de Tierras, que efectivamente fue visto como un mercado de tierras, responde a las necesidades y a las solicitudes de las propias comunidades, y desarrollar el programa de acceso a la tierra, el programa de arrendamiento de tierras, el programa de regularización de tierras del Estado. Se han desarrollado reglamentos para beneficiarios y beneficiarias que establece el principio de no discriminación, el reglamento de la administración de arrendamiento de tierras, la política institucional de equidad. Asimismo, el programa de acceso a tierras durante los años 1998 a 2000 proporcionó la compra de 262 fincas con una inversión de 1.142.358.147 quetzales para el beneficio de 20.069 familias, de las cuales 88% son indígenas. Las comunidades lingüísticas beneficiadas son quichís en un 70%, Cochechu, Cachiquel en un 6% y mestizos en un 12%. El programa de arrendamiento de tierras entre 2004 y 2011 otorgó 295.314 créditos y subsidios, y el programa de regularización de tierras entre 2000 y 2011 otorgó el beneficio de 19.254 escrituras, regularizando 637.387.58 hectáreas a favor de 60.418 familias, de las cuales 64% son indígenas, es decir, 51.985 familias con 19.236 escrituras y 672.458 hectáreas. La mayoría de estas familias fueron quichís, un 48%, quiché un 15%, chiquel un 5% y mami un 2%. La legislación de Guatemala en cuanto a los desalojos lo considera procedente cuando existe una situación que vulnera el derecho apropiado a la posesión de otra persona, que en función de la legislación civil que explican los peticionarios puede reivindicar su derecho de propiedad. Esto se determina a través de los procesos que solicitan el amparo de posesión o amparo ante un despojo o la alteración de linderos, ¿verdad? Pero adicionalmente el Ministerio Público también acciona cuando existe una usurpación o una usurpación agravada, donde le solicitan al juez el inmediato desalojo sin investigación, digamos, el presunto derecho o sin profundizar en el derecho que la persona que cree que le asiste un poco. Por otra parte, la complejidad agraria en el país se explica en 4 tipos: disputa de derechos, 905 casos, límites territoriales 48, ocupaciones 257, procesos de regularización 114. De esos 1.324 conflictos en proceso, se resalta nuevamente el alto contenido de casos de ocupación de fincas, representando un 19,4% del total. Efectivamente, en Guatemala estamos conscientes que el coeficiente de Gini está en el 0,8, es una de las más altas concentraciones. Sin embargo, por eso el proceso de regularización y de información catastral son básicos. Se ha llegado a creer que muchas de las inscripciones están superpuestas, es decir, aquellas personas que en su momento cuentan con un título de propiedad o de inscripción en el derecho a la propiedad aún no tienen total certeza de las inscripciones a tierra. Esa explicación tal vez sería ese alto índice de conflictividad que empezaba a funcionar. De 1997 al año